Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa les comentábamos sobre estos organismos autónomos que aprobaron desaparecer, fusionarlos a dependencia de gobierno. Y a nosotros particularmente en el ámbito del periodismo nos interesa mucho el INAI, que es el instituto que garantiza la transparencia y es donde se solicita información a las diferentes dependencias de gobierno de todo México, cualquier tipo de información, y ellos los consiguen y lo entregan. Es un organismo que en teoría es autónomo, que siempre hemos cuestionado si es completamente autónomo, porque de repente, bueno, reciben recurso federal, o sea, reciben, digamos, por recurso público para defenderse, pero no necesariamente pertenecen a gobierno. Esta administración pues aprobó la desaparición de los organismos, fue avalado por la mayoría de los estados en México y pues bueno, uno de los temas principales es, diputado, la transparencia, ¿se va a seguir garantizando sí o no y por qué? Mira, yo estoy seguro que no podemos jactarnos de ser un país 100% transparente. Yo no creo que el INAI venga a garantizar ningún tipo de transparencia. En general, los 7 órganos autónomos que ya desaparecimos y ya es constitucional, ya los quitamos de la Constitución, ya no van a trabajar, existir el próximo año, afortunadamente para el pueblo de México, y por eso pudimos reencauzar, pudimos modificar y ampliar en más de 30,000 millones de pesos el presupuesto de gobierno federal para educación, para infraestructura, para agua, para seguridad pública. Nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que el instituto, el de competencia económica, que se encarga de evitar que los grandes empresarios se pongan de acuerdo para elevar precios y elevar sus ganancias, pues no hizo nada en 20 años, no hizo nada desde el 2014, que está en la Constitución, tampoco 2013. Nosotros estamos convencidos también que el INAI, por ejemplo, no garantiza la transparencia en México. Lo que garantiza la transparencia en México es que tengamos funcionarios honestos, funcionarios transparentes. Puede ser, fíjate, que además es de Mexicali, va del ITAIP, ¿no? Creo que lo había puesto Osuna Millán, Adrián Alcalá, el consejero del INAI, que antes estuvo aquí en Baja California, pues, ¿y él quién lo puso? Dime quién lo puso. O sea, no me puedes decir que son electos por el pueblo, no me puedes decir que son personas que por su carrera y su gran trayectoria en materia de transparencia llegan a esos cargos. Pues fue una terna ciudadana presentada y votada por el Congreso. Entonces no son electos por el pueblo. Y aquí en Baja California, en el momento en el que fue pues es como todo, es como los jueces, los magistrados, diputado federal, tenía una mayoría, gobernador, todos los magistrados ya no se van a elegir en el Congreso de la Unión, ya no los va a elegir ni el Congreso de la Unión, que en aquel tiempo era el Senado, o aquí eran los diputados en materia también local. Va a haber propuesta por parte de ellos, pero sin salirnos del tema, algo que se elimina con la transparencia es, yo no creo que se elimine la transparencia. Ahora es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y va a ser, yo creo que todavía un mecanismo mucho más eficiente para garantizar la transparencia. ¿Por qué? Porque tenemos una presidenta que garantiza la transparencia, que es creyente de la transparencia totalmente, y yo estoy seguro que va a traer cortitos a las diferentes dependencias, a los diferentes paraestatales también en esa materia, y estoy seguro que ahora va a haber mucha más respuesta para ustedes, los periodistas, o para los ciudadanos en general que quieran conocer datos, que lo que era antes. Hay algo que se cuestionan mucho y que creo que es una de las análisis que me gustaría escuchar de ti. ¿Cómo la misma dependencia o el mismo gobierno se va a autopreguntar en tema de transparencia? Si llega una solicitud, le llega al gobierno, el mismo gobierno decide, sí, yo voy a responderme a mí mismo lo que me estoy preguntando a mí mismo, y yo mismo voy a responder para dar la información. ¿Cómo garantizar eso? Y cómo garantizar también que de repente digan, esto no me interesa o no quiero que se sepa, y le hago como que, no tengo la información o no tengo los datos? A ver, tal cual como se hace en este momento, ¿cómo es la función hasta el último día de este año? ¿O se solicita la información a la dependencia? El INAI lo manda a la dependencia, secretaría o dependencia que corresponda, ellos respondan y mandan la información. Pues va a ser exactamente igual, solamente que en lugar del INAI va a ser la Secretaría de Anticorrupción
y buen gobierno, y yo creo que es más poderoso porque esa secretaría sí tiene dientes para sancionar realmente a los funcionarios que no contesten en tiempo y forma con la información que se tenga que responder. Pero sí, ¿cómo creerles al gobierno y al régimen de la 4T cuando, por ejemplo, ocultan los datos del Tren Maya? Lo reservan información de interés, dicen, por seguridad nacional, pero también entra la figura de dos bocas. Y lo comentaba el propio López Obrador en una mañanera, es que luego la agarran mis adversarios, era la palabra que él utilizaba, para darle y darle que estuvo mal, que estuvo bien. ¿Por qué no abrir, por qué no tener esa apertura? ¿Por qué si se está mandando el mensaje desde un inicio con el tema, por ejemplo, del Tren Maya, que es tan concreto, si esa es la transparencia a la que vamos a estar sujetos los periodistas, por ejemplo? Yo no estoy enterado si me dices qué información exactamente del Tren Maya es línea 5 del metro, línea 5, el tramo 5 del Tren Maya está reservada la información para saber cuántas hectáreas se tumbaron de árboles, si se comprometió o no el recibe. Sí, pero cuando para ser concretos, quiere una concreta, tramo 5. Es que toda la información del proyecto, él lo dijo, es información reservada. Y esa es una facultad que tiene la dependencia. Bueno, en este caso, el INAI pueden hacer información reservada, que eso existe y va a continuar. Claro, ¿no? Pero aquí el riesgo, quizás la pregunta que quizás queda aterrizar, y el contexto, Rafa, es ¿cómo evitar que de repente no se pongan a hacer reservación de toda la información? Bueno, a reserva de ver eso que comentas en específico, yo creo que el gobierno debe ser una caja de cristal. Perfecto. Yo creo que el gobierno debe ser totalmente transparente, y la transparencia en gobierno, y eso próximamente en algún otro proyecto se los voy a ofrecer. Porfa. Que haya transparencia en tiempo real de en qué está gastando cada segundo, cada peso el gobierno. Y así debe ser, es lo que yo creo, en lo personal. Como una especie de plataforma, algo así digital que se esté... Está muy interesante. En lo local, por ejemplo, en los organismos autónomos, aquí el propio secretario del Bienestar, Nezahualcóyotl Jáuregui Santillán, nos hablaba de cómo estaban terminando con la pobreza en Baja California, y una de las grandes banderas de la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda era justamente cómo calibraban esos números, pero toda esa información ellos la obtenían del Coneval. Entonces, ahora, ¿quién va a tomar esa función? ¿Cómo vamos a hacer las evaluaciones y que no estén a modo? Sesgadas en materia gubernamental. Estaba a modo. Coneval lo hizo Fox y lo hizo a modo también. Aquí lo que yo destaco del presidente es que dice algo, y pues como él hablaba así muy al chile, decía, a ver, dejémonos de hipocresías. No me puedes decir que el vato que se gastó no sé cuántos miles de pesos en un congal, así lo expuso Ayala, que era el presidente, el consejero presidente del INAI, nos va a venir a dar cátedra de transparencia y de honestidad. Pues es lo mismo, porque que el presidente nos diga que no hay que aspirar a dos zapatos y su hijo en Londres es exactamente lo mismo. No nos andemos... Su hijo está en Londres. ¿En qué te ofende no, que el hijo del presidente de un país en lo personal, que está en el un G20 mandatario te diga que tus hijos samaniego no sea aspiracionista y que no necesita dos pares de zapatos? Bueno, y lo tenga en Londres, lo deberías de tomar muy personal como legislador, como representante. El tema del aspiracionismo es más los bajacalifornianos que literal. ¿De veras? El tema del aspiracionismo es más filosófico que literal. El tema del aspiracionismo no quiere decir que siendo hijo del presidente de la República sufriendo el acoso que ha sufrido el hijo del presidente de la República. Así lo sufren miles de niños aquí en México. Se llama bullying. Eso no es bullying, eso es un asunto mucho más ideológico y mucho más masivo lo que le hacían a este niño, pero no quiero decir que es por eso, porque no tengo idea por qué lo enviaron para allá, pero yo creo que un hijo de un presidente puede estar estudiando mientras su familia, su papá gobierna este país en un país distinto a México después de todo lo que han vivido, pero bueno, no ese es el tema. El asunto es que nosotros estamos convencidos de que ahora con esta nueva mecanismo de transparencia se va a forzar más todavía a los funcionarios a ser más transparentes. ¿Por qué? Porque ahora quien se va a encargar es pues el secretario o la secretaria en este caso en materia de anticorrupción.
Y esa persona sí te puede sancionar, esa persona sí te puede inhabilitar, esa persona sí te puede multar directamente. Y a diferencia del INAI, que lo puedes mandar a la fregada, sí o sí. Y eso pasaba y pasó históricamente desde su creación. Y aquí en el nivel local, pues es exactamente lo mismo. Se van a adecuar las constituciones locales para que acá seguramente va a ser la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública la que se encargue de garantizar esa transparencia. Pero siempre va a ser importante que tanto medios de comunicación como la gente esté pendiente de que lo hagamos bien y esté exigiendo y presionando para que hagamos bien las cosas. Yo sí creo que debe haber un sector importante de la sociedad, y no me refiero a la oposición, porque la oposición, uno, no tiene calidad moral, dos, ni siquiera saben hacer solicitudes de solicitudes de información. Incluso la media afín, los medios afines a la derecha ni siquiera hacen ese trabajo de investigación que me consta que acá sí se hace, para poder decir no hay transparencia, no sirve el sistema, sí sirve el sistema. Nosotros necesitamos sociedad organizada o no organizada que esté muy pendiente de lo que hacemos en nuestros gobiernos y presionarnos, y nosotros mismos presionarnos para cada vez elevar la barra y trabajar mejor y ser más honestos y ser más transparentes y garantizarle más a la gente que su dinero va a ser hasta el último centavo bien invertido, ¿no? ¿Sabes qué nos ayuda mucho? Que políticos o diputados como tú asistan a este tipo de mesas de trabajo, que vengan y platiquen con nosotros, que den la cara y que digan, ¿saben qué está pasando esto? Y que tengan esa cercanía también con los medios de comunicación. De alguna manera le llegamos a cierto grupo de ciudadanos, cada medio tendrá su alcance, pero eso también sirve mucho, y de verdad eso no hay que olvidarlo, porque de alguna manera se trata justamente de esto, de este diálogo entre todas las partes de alguna manera. Y el tema del Coneval, pues va a ser el INEGI quien sustituya estas funciones. Yo sí creo que en el tema de Coneval y INEGI había duplicidad de funciones, porque INEGI tiene una estructura muy robusta, que tiene una capacidad de consecución de datos muy grande, y no le veo mayor dificultad para que sea INEGI quien pueda obtener. O sea, la información va a seguir tiene más credibilidad del INEGI. La información se va a seguir generando, y la información se va a seguir publicitando y se va a seguir siendo transparencia. Digamos que, en términos generales, hoy lo que está haciendo el gobierno federal es pedir este voto de confianza de que desaparecen estos organismos autónomos y van a garantizar que siga funcionando. Lo que sí estaría interesante es ver que también ustedes puedan reconocer, diputado, que si no funciona, vuelvan a reformar. Porque pueden ser algunos que digan, sí somos honestos, pero tampoco está garantizado que todos los que lleguen a los gobiernos sean honestos. Hay que evaluarlo, hay que estar, y tampoco podemos garantizar que los que estaban al frente de estas instituciones con sueldos de 200, 300, 500 mil pesos al mes sean honestos, y porque decían... Ni los que están ahorita de Morena tampoco, y se han demostrado ellos que no todos son honestos. Decían, para que no roben, pero eso no funciona así. Cuando hablaba el presidente de aspiracionistas, es eso precisamente, es aspirar a tener ingresos, a tener lujos que tu actividad legal no te permitiría en ningún otro momento poder adquirir. A eso se refería, y por eso era importante pues eliminar estos órganos que eran pues cunas. 30 mil millones es el ahorro. Un poco más de 30 mil millones. Es un mundo de dinero. Esos eran cunas a nivel federal no tanto. Y ya pues elimina, pues es la mitad del presupuesto de toda Baja California, por ejemplo. Sí, claro. Pero a nivel nacional no pitan tanto. Pues la verdad, o sea, a nivel, ¿no? Como el que vamos a tener este año. Sí, es buen ahorro, pero 6%. tampoco es así como que, uy. Bueno,